Hola a todos y bienvenidos a Veritas Records 3.0. Hoy os quiero comentar una noticia que he encontrado en internet que nos habla un poco de lo que pasa con Qatar y es bastante curioso porque nos explica bastantes cosas que no nos van a explicar en los medios de comunicación normales, ¿no? Y se llama Marroco Slush Funds en Bruselas. Fue una de las redes de eurodiputados doblados a la que Qatar accedió. Publicado el diciembre 22 del 2022 por Constitutional Nobody. ¿Cuánto afecta el escándalo del dinero por blanqueo a las actuales reclamaciones de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, tanto a nivel de las desacreditadas Naciones Unidas como a nivel de la Unión Europea? Después del polvo comience a sentarse sobre el mayor escándalo de corrupción que la Unión Europea ha tenido. Parece que no fue creado por Qatar, sino por Marruecos, que tuvo una red de eurodiputados corruptos en los libros durante casi 20 años. ¿Pero quién más obtuvo el servicio de blanqueo? Ha sacudido tanto los cimientos como los niveles más altos de la élite de la Unión Europea en Bruselas. Pero el caso de corrupción de Eva Kaili, que hasta ahora ha encarcelado a 3 eurodiputados, no es exactamente lo que parece. Por mucho que sería deseable culpar a los cataríes ricos en efectivo que se burlan de Bruselas con maletas de dinero en efectivo, investigaciones recientes de las autoridades belgas han descubierto que un ministro catarí llegó a Bruselas recientemente y solo tuvo que ir a una ventanilla única. Una camarilla de eurodiputados hambrientos de efectivo que habían estado en la nómina marroquí durante al menos 15 años para blanquear el historial de derechos humanos del reino y obtener el mejor trato para el Sáhara Occidental en términos de rupturas y estatus del acuerdo comercial. Este grupo de eurodiputados corruptos había estado aceptando dinero en efectivo y regalos durante más de 15 años y eran bien conocidos en el círculo de Bruselas por sus servicios de pago por uso dentro del Parlamento Europeo, cuyo Comité de Asuntos Exteriores, una vez considerado prestigioso y ciertamente importante en el circuito de la Unión Europea, ahora se ha hecho jirones. Durante décadas, Marruecos obtuvo un viaje gratis a Bruselas. Nunca se planteó la cuestión de la soberanía de su Sáhara Occidental anexionado. Los derechos de los ciudadanos de esta región en disputa nunca se pusieron bajo los reflectores, mientras que el propio territorio se benefició de un acuerdo comercial de la Unión Europea que cubre el pescado y los minerales, por nombrar solo algunos. Incluso el historial de derechos humanos, en general, de Marruecos dentro de su propio país se ha pasado por alto durante el tiempo que la Unión Europea alguna vez lo consideró el favorito de la región MENA por sus reformas sobre los derechos de las mujeres, por ejemplo. El blanqueo en general provino del Parlamento Europeo que las otras instituciones de la Unión Europea hasta cierto punto tuvieron que respetar, aunque los tribunales de la Unión Europea se negaron finalmente a aceptar que el Sáhara Occidental pudiera o debiera incluirse con Marruecos en términos de beneficiarse de un acuerdo comercial con la Unión Europea. Así que ahora surgen 3 preguntas clave que la prensa marroquí, campeones incondicionales de la autocensura, ciertamente nos hará. ¿Cuánto afecta el escándalo del dinero por blanqueo a las actuales reclamaciones de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, tanto a nivel de las desacreditadas Naciones Unidas como a nivel de la Unión Europea? En segundo lugar, ¿comienza ahora la Unión Europea a mirar a Marruecos sin las especificaciones teñidas de rosa y comienza a examinar la gran cantidad de arrestos de cualquiera que cuestionen las decisiones tomadas a alto nivel, desde periodistas con cargos falsos en la cárcel hasta exministros que se han atrevido a criticar cómo el gobierno y la poderosa élite empresarial dirigen el país y actúa en consecuencia? Y, por último, quizás lo más importante, es el tema poco edificante de quienes más se benefició de estos sucios diputados del Parlamento Europeo y sus servicios. Cualquiera que siga los patéticos intentos de la Unión Europea de actuar como un actor mundial con una hegemonía de papel maché que evoca hilariadamente para los países del sur global, en particular para la pregunta obvia sobre Israel. La deshumanización abismal de los derechos de los palestinos que todos los días en las redes sociales vemos que les roban sus tierras, sus olivos o en muchos casos sus hogares destruidos por los israelíes, que lo hacen con pleno conocimiento de que no habrá matices ni gritos de Occidente y, en particular, de la propia Unión Europea. Cuando recientemente un palestino de Cisjordania fue asesinado a quemarropa por un oficial de seguridad israelí que estaba luchando con él,
No llegó a los canales de los principales medios de comunicación y ciertamente no creó ninguna onda de choque entre los eurodiputados. ¿Cómo es posible? Cabría preguntarse desde una institución cuya razón de ser es proteger los derechos humanos tanto dentro de la Unión Europea como con aquellos con quienes interactúa y comercializa. La última vez que la Unión Europea fingió amenazar a Israel por sus atrocidades contra los derechos humanos fue en 2014, cuando una algo idealista y arabista Federica Mogherini asumió el cargo y solo por unas pocas semanas sugirió que la Unión Europea debería aplicar el sistema de etiquetado para los productos fabricados de Palestina ocupada que llegan a los supermercados europeos. La idea se desvaneció rápidamente, en unas pocas semanas, y nunca más se supo de ella. Teniendo en cuenta lo que sabemos sobre la red marroquí de diputados al Parlamento Europeo en la nómina Blacklist, por no mencionar la fecha de la respuesta de Mogherini, es inconcebible que estos mismos parlamentarios estuvieran tomando dinero para presionar a sus colegas en las comisiones para dar un respiro a Israel. El silencio ensordecedor y espeluznante de la Unión Europea sobre el genocidio diario de los palestinos por parte de Israel es preocupante. Pero ahora sabemos cómo funciona el Parlamento Europeo cuando se trata de atrocidades cometidas por los países de la región MENA y cómo se eliminan del plan de estudios. No es sorprendente que la brutalidad del régimen israelí se haya intensificado. Sin embargo, la verdadera historia sobre la corrupción en el Parlamento Europeo no es que los 3 diputados del Parlamento Europeo tomen dinero en efectivo, sino cómo los otros 702 diputados del Parlamento Europeo querrán ahora evitar cualquier investigación real interna, todo simplemente para salvar sus puestos de trabajo y preservar sus estilos de vida acogedores. Es bastante interesante esta noticia. Os voy a dejar el link, pues eso, la podéis examinar y creo que tiene toda la razón. Es una noticia que abre los ojos y nos dice pues eso, ¿no? Que lo de Qatar simplemente es una rama que sale de la influencia de Marruecos en Bruselas, en una red de diputados pagados y que solo Qatar accedió a ella. Espero que os haya gustado esta noticia, nos vemos en otro vídeo y muchas gracias por haber venido a Veritas Records 3.0. Hasta otra, colegas.